Seguimos en esta mesa de juristas, hoy como invitados Eduardo Esteva, Diego Gamarra, Yanela Bardazano y Oscar Sarlo. Vamos a otro tema que tenemos planteado que es bien de actualidad y de estos días en particular, o por lo menos eso fue lo que instaló el debate. ¿Vale la pena el recurso del pre-referéndum como herramienta para habilitar la consulta popular? A raíz del pre-referéndum del domingo promovido por los nacionalistas Carlos Iafigliola y Álvaro Dastugue, que buscaba derogar la ley para las personas trans, este debate quedó de alguna manera instalado. ¿Vale la pena habilitar una elección que le sale 8 millones de pesos a la Corte Electoral, considerando solo los costos de la Corte Electoral, habiendo juntado solo el 2% de las firmas de los habilitados en el denominado camino corto? Recordemos, para activar un referéndum, los impulsores de una consulta como esta tienen dos opciones previstas en la ley 17.244. Por un lado, el denominado camino largo, que requiere presentar dentro del año de promulgación de la ley las firmas del 25% del total de inscriptos habilitados para votar, y en ese caso, si las firmas se alcanzan en ese plazo, la Corte realiza la convocatoria directamente. O por otro lado, también está este camino corto, que requiere que se recoja solamente las firmas del 2% del total de inscriptos habilitados para votar dentro de los 150 días contados desde la promulgación de la ley. Los impulsores del referéndum por la derogación de la ley de personas trans optaron por este camino corto y en marzo de este año presentaron 69.630 firmas, los que le permitió plantear el domingo esta instancia de pre-referéndum. Finalmente, la convocatoria para derogar la ley trans fracasó porque a nivel nacional no se alcanzó el 25% del padrón electoral. Concretamente, en todo el territorio nacional hubo 266.503 votos, sumados a los 5.400 que fueron observados, es decir, solo un 9,9% se manifestó en contra de esta norma. Bueno, este sí es bien de coyuntura, nos va a quedar poquito tiempo, pero vale la pena, me parece, tratarlo, considerarlo. Doctor Esteva, empecemos con usted. A ver. Bien, yo creo que hay un punto de partida en el cual probablemente tengamos pleno consenso. Es muy favorable, es muy positivo que existan institutos de gobierno directo, como es el caso del referéndum, dentro del marco constitucional uruguayo. Esto está firmemente asentado en Uruguay, a diferencia de otros países del mundo, desde que Valle y Ordóñez, en el proyecto de Constitución de 1915, incluyó una serie de institutos de este tipo. Y después la Constitución de 1918 empezó a recogerlo. Y desde 1967 tenemos el referéndum como recurso contra las leyes. O sea que ese punto me parece absolutamente claro. Segundo, se hace cuestión habitualmente del costo. Yo tengo para mí que el sistema democrático, en sus diversas manifestaciones posibles, siempre tiene un costo. De modo que no es el elemento para optar y decir pre-referéndum sí, pre-referéndum no. Lo que me parece que hay que hacer es un balance de situación en función de las ventajas y de los inconvenientes que la práctica ha generado. La práctica nos ha mostrado que aún sin ley reglamentaria, como pasó con la llamada ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, se pudo llegar a aplicar directamente el artículo de la Constitución de 1967 y, en definitiva, con algunas disposiciones que a último momento se aprobaron, se realizó verdaderamente el referéndum y hubo una oportunidad de la ciudadanía y en general del electorado de pronunciarse. Pero ¿qué ha pasado después? Con el mecanismo llamado de facilitación, que es una creación de orden legal y no impuesto por la Constitución, se ha advertido en las oportunidades últimas, al menos las que todos tenemos en la memoria, el caso de la ley de salud sexual y reproductiva y el caso de la ley de trans, se ha llegado a la necesidad probablemente de plantearse, ¿es suficiente con que una minoría respecto del propio 25% ponga en funcionamiento el procedimiento, o hay que ser más exigente, o aún... Claro, ese 2% inicial que se requieren de firmas, plantearlo a 5, a 10. A un guarismo X. Y hasta se podría manejar la posibilidad de modificar los 5 meses, los 150 días para presentar esa firma. O directamente dejar la solución de la Constitución que
los interesados dispongan de un año desde la promulgación de la ley para juntar el 25% directamente. En definitiva, son varias las alternativas que se plantean, algunas de ellas, por lo dicho, son susceptibles de ser reguladas por ley, y ahí sería un buen tema para ver si hay o no hay consensos políticos a los efectos de hacer una modificación de este tipo. Si se piensa con una perspectiva política, probablemente sea interesante mantener un régimen como el actual. Pero con una perspectiva global del sistema democrático probablemente pueda ponerse en cuestión. Porque políticamente puede ser redituable plantear este tipo de cosas. Puede ser redituable obtener, aunque sea en el orden del 10%, que fueron los 2 prereferéndum realizados, porque alguien puede pensar, esto más o menos equivale a 9 diputados. Claro. Al Ese costo puede ser de el 9 diputados. Pensar que tiene ese respaldo efectivamente. Y entonces ahí se desnaturaliza el instituto. Claro. ¿Con quién seguimos, Diego? Bien, tenemos poco tiempo, así que dos o tres comentarios. Lo primero es que me parece algo contraintuitivo el mecanismo de montar toda una instancia de participación directa para decidir si se va a volver a montar todo un escenario de participación directa. Entiendo que la Constitución establece el 25%, que conseguir las adhesiones son complicadas, pero por lo menos es extraño y es difícil de entender me imagino, para la mayoría de la gente. Lo segundo es marcar una disonancia que hay en la Constitución desde mi punto de vista, en el sentido de que para instar por vía de iniciativa popular una reforma constitucional basta con el 10% de las adhesiones de los ciudadanos, mientras que en un referéndum revocatorio de las leyes es necesario el 25% de los inscritos habilitados para votar. Esto significa que con un poco de astucia y desprecio por la materia constitucional, es más conveniente tener una reforma de la Constitución, es más barato y compro una norma de mayor calidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no tengo el límite del año. Entonces, pensado en esos términos, ahí hay algo que no suena. Para decir que dejo sin efecto una ley, 25%, para decir lo contrario, dejo sin efecto esa ley, pero por norma constitucional, bastaba un 10 y no tenía el límite. Digo para apuntarlo. No nos van a dar el tiempo para explicar por qué hay esa diferencia, que seguramente ustedes la deben tener clara, pero sigamos con eso. No dé malas ideas. No, es una media. Lo que digo es que habría que pensar en algún momento, cuando se haga una reforma que tenga en cuenta el conjunto de las disposiciones constitucionales y el sistema, tener en cuenta esa disonancia. De mi parte, prefiero que la exigencia sea menor, que vaya hacia el 10 y no hacia el 25, cualquiera de las soluciones. Entre otras cosas porque, insisto, hace pocos minutos venía con esto de la participación política, ¿no? Y va en esa línea. Y por último, lo otro que quiero poner sobre la mesa es que quizás debemos empezar a tener en cuenta la posibilidad de participar electrónicamente para evitar este tipo de problemas, ¿no? Con una cuenta en la Corte Electoral, una identidad, tarjeta de códigos. Tenemos absolutamente instalado que tomamos decisiones importantes de nuestra vida confiando en la tecnología, como hacer grandes transferencias de cuenta. Nuestro dinero no existe, son códigos binarios, y para otras cosas somos un poco más reticentes. ¿Tiene sentido ser un poco más reticentes? Sí, estamos hablando de las garantías del sufragio, estamos hablando de decisiones que se nos van a terminar aplicando, imposiciones, nuestra libertad está en juego. Pero creo que estamos con un nivel suficiente de avance para pensar en instrumentar algo con las mayores garantías posibles, que creo que puede hacerse, ¿no? Y eso de alguna manera... Además, en este caso es muy sencillo, ¿no? O sea, no estás hablando de la complejidad que podría tener una elección común y corriente, es simplemente un sí, no o solo sí. Absolutamente. Y en la línea que decía de la importancia de la participación política, el mirar hacia las tecnologías es prácticamente algo que se impone, ¿no? De qué manera las utilizamos para lograrlo, ¿no? En mayor medida. Pero ahí, si me permiten, sí. Yo voy a hacer a marcar una distinción con el argumento de Diego. A ver, yo estoy de acuerdo con que el costo no puede ser un argumento en contra de la democratización o de la participación. Diego habló más participación, más república. Pero entonces me parece que la respuesta en este caso que estamos analizando es que es muy superior el modelo de salir a juntar las firmas, porque por lo menos durante un año o lo que fuera, porque por lo menos ahí
se exige que haya un diálogo con el que va a firmar. El de la Constitución, decís vos. El de la Constitución, sí. Me parece que ir al automatismo, a la no presencia, al silencio como simplemente me quedo en mi casa, ¿verdad?, que es el ideal demasiado liberal, digamos, de concebir al sujeto político como un individuo aislado y decide, me parece que no le hace bien a la República y a la participación política. Tomo la crítica porque me convence, pero retruco. Bueno, habría que pensar una instancia, llegado a determinado momento, estamos teorizando, especulando acerca de cómo puede llegar a ser un modelo en el cual se dé un tiempo para deliberar. O sea, votar sin deliberar no existe, eso en la tapa del libro. Pero generar un tiempo, 6 meses, 1 año de discusiones, con instancias de participación en los medios, en fin, para en determinado momento sí generar la posibilidad de, por vías electrónicas con menores costos y más posibilidades de acceso, instrumentarlo. Pero bueno, en fin. ¿Janela? Sí, no, en el mismo sentido, también en términos como de modelos, ¿no?, de ideales regulativos. Toda participación o toda instancia de participación y por lo tanto procedimientos que faciliten la participación política son buenos o son valiosos, siempre y cuando efectivamente fomenten y promuevan la participación política, promuevan la deliberación, haya información de calidad en manos de las personas que van a votar y que por lo tanto sea efectivamente un mecanismo que redistribuye el poder y que permite el control ciudadano de la actividad legislativa. Si es en realidad activar un mecanismo que no viene acompañado de ninguna de esas cosas, bueno, entonces es una cosa que no es valiosa en términos de participación política y de participación democrática. Que tal vez pienso que en este último caso la calidad de la información que circuló estaba tan en disputa y hubo tan pocas oportunidades de generar información confiable y que uno sintiera que estaba tomando posesión en base a evidencia, digamos, que inclusive me parece que está como un poco deficitario la legitimidad democrática de haber puesto en marcha el procedimiento, aún por el camino corto, que yo creo que está bien que haya, pero me parece que en cada caso hay que ver de acuerdo a un ideal regulativo de la participación política si se confirma o no se confirma. No todo plebiscito o no todo referéndum es valioso de por sí, ¿no?, sino por las condiciones en que efectivamente los ciudadanos participan. ¿Oscar, algún apunte? No, digo, ¿cómo se vincula esto con lo anterior, ¿no?, con lo que la referencia que hiciste a que había no había un consenso científico en torno al tema en debate, que es una parte también de una buena gestión de la política pública, es que la academia haya llegado a un consenso sobre la materia que se va a regular, porque legislar o decidir políticamente en cuestiones que fracturan la academia o la fuente científica, digamos, no es la mejor forma de hacerlo. A veces no hay más remedio, pero digamos que hasta donde se puede hay que esperar que esos debates se aquieten y se logren acuerdos también, ¿no? Sí, todo esto está todo vinculado, ¿no? Estamos hablando de la relación entre derecho y política, que es un gran tema. Y creo que la clave, que estamos todos de acuerdo, que es mejorar la calidad de la cultura ciudadana, ¿verdad?, para que esté atenta a estas cuestiones, no se deje cómodamente, se libre a la idea muy formal del derecho que tenemos por tradición y ponga foco en estas cuestiones, son muy relevantes para tomar decisiones, ¿no? Oscar Charlo, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de la República. Diego Gamarra, director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica. Yanela Bardazano, docente grado 5 de Filosofía del Derecho en la Universidad de la República, directora del Instituto de Filosofía y Teoría General del Derecho. Eduardo Esteva, profesor de Derecho Constitucional 1 y 2 en la Universidad de Montevideo. A los 4 de vuelta, un gusto, ¿eh? Muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Y volvemos a convocarlos en cualquier momento.
Un gusto.